Muy bien, hermanos. Pues el día de hoy, hermanos, estaremos revisando el tema de la iglesia como pueblo de Dios. Con esto, hermanos, quiero mencionar que la intención de esto es presentar las diferentes formas que en que sobre todo en el Nuevo Testamento, claro, se ve o se entiende la iglesia. Los escritores del Nuevo Testamento, cada uno de ellos, de manera muy concreta, nos presentan, nos dan una visión desde su contexto y desde su realidad, desde su vivencia, qué significaba para ellos la iglesia y cómo entendieron la experiencia de la iglesia. De tal manera que esta idea nos hace comprender que no hay un solo concepto o no hay una idea unívoca o exclusiva de lo que es la iglesia. Si ustedes se fijan, a lo largo de estas sesiones, hemos ido viendo por bloques aproximadamente o por sí, básicamente por bloques, la realidad de la iglesia, ¿sí? En el caso concreto de las primeras visiones fueron, por ejemplo, el hecho de la iglesia desde la vida del libro de los Hechos, que hablaba sobre esta comunidad primitiva, ¿verdad? Que trabajó nuestro hermano Samuel. Vimos sobre la iglesia muy una iglesia en un sentido muy incipiente, esta iglesia ideal de las casas, y debemos comprender también que es precisamente por esta realidad que podía la iglesia en algún momento acceder a vivir a este ideal que tenía, ¿verdad? Que describe el libro de los Hechos, tomando en cuenta que las comunidades eran pequeñas. No hablamos de comunidades muy grandes, sino de comunidades pequeñas. Además que, como se ha mencionado, hermanos, pues eran comunidades que vivían en una realidad y en un contexto netamente, pues sí, familiar, y que esto también tenía mucho que ver con la vida y la dinámica de la iglesia primitiva. Vimos más adelante un poco también sobre la visión del apóstol Pablo. El hermano Jonathan nos dio una idea de cómo Pablo usa muchas metáforas para referirse a la iglesia, y una de ellas, por excelencia, es la metáfora del cuerpo de Cristo, ¿sí? Estamos hablando que Pablo empieza a ver la iglesia ya no solamente como comunidades pequeñitas, ¿verdad? Como realidades más inconcretas, sino ya como grupos más estructurados, como un grupo ya más, o como un sistema ya más amplio, y por ello empieza a hablar, repito, como la iglesia, como cuerpo de Cristo y como edificio también, y repito, usan varias metáforas sobre la iglesia. El día de hoy vamos a trabajar la idea de la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? Para ello, hay algunos textos con los que yo quiero iniciar, básicamente, que se encuentran básicamente, bueno, uno en la carta de Pedro, que es la segunda carta de Pedro, bueno, la primera carta de Pedro, así inicia la epístola del apóstol Pedro eh, sobre la iglesia, incluso de sus destinatarios, y, eh, y en el capítulo primero, hermanos, de la primera carta del apóstol Pedro, vamos a mirar cómo él nos dice hacia dónde va dirigido su carta. Y de manera muy concreta dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo,
gracia y paz os sean multiplicadas. Si nos fijamos y unimos la idea que el escritor de la carta a los Hebreos tiene de manera muy especial sobre la iglesia, sobre la función de Cristo como sumo sacerdote y la iglesia como ese pueblo que es bendecido por este sumo sacerdote, entendemos que estamos ante la idea de las cartas universales, de esta idea del pueblo de Dios, ¿sí? Entonces, yo espero que podamos ir dando como seguimiento, ¿verdad? Como la idea de la iglesia, cuando es pequeñita, cuando es en casa, es una forma de hablar de la iglesia de manera muy concreta y después cómo va tomando cierta estructura, cierta forma, cierto sentido con el apóstol Pablo y cómo para allá, para las cartas universales, Pedro ya no piensa en una comunidad pequeñita, no piensa en un grupo, en una localidad, sino piensa en la iglesia de manera ya más universal, ¿no? Estas regiones que maneja Pedro probablemente esté refiriéndose como a esta idea de universalidad. Obviamente no una universalidad como hoy diríamos, ¿verdad? Pero sí a la comprensión de ellos, de cómo entendían el mundo. Entonces, para las cartas, para el tiempo del apóstol, para las cartas universales, para este tiempo, la iglesia ya no se ve más como, repito, como aspectos pequeños, como grupos aislados, como un sistema, se empieza a ver ya como una realidad todavía mucho mayor, mucho más extensa, mucho más amplia. ¿Sí? Y esto es, hermanos, la idea que en esta noche vamos a reflexionar sobre la importancia de la visión de entender la iglesia como pueblo de Dios. ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene el que comprendamos la iglesia como pueblo de Dios, así como hemos comprendido en otros momentos la iglesia desde la perspectiva que se nos ha mencionado? Y bueno, quiero compartir la presentación para ustedes, para que de manera más didáctica pues nos podamos ir comprendiendo y trabajando, ¿sí? Bueno, la iglesia pueblo de Dios o la iglesia como pueblo de Dios, ¿sí? Bueno, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un concepto fundamental en la fe cristiana a través de las escrituras. Dios nos revela que su plan de salvación abarca la creación de un pueblo especial escogido para ser su morada y su testimonio en el mundo. Este pueblo, la iglesia, no es una mera institución, sino una comunidad viva y dinámica que refleja la naturaleza de Dios mismo. Conocer y vivir la realidad de la iglesia como pueblo de Dios es esencial para comprender nuestro papel en la obra de Dios y nuestro camino hacia la santidad. Eh, como ustedes, bueno, como hemos dicho hasta este momento, la iglesia comprendió ya desde estos finales del siglo primero que ellos eran herederos, hermanos, de esta realidad del pueblo de Dios, de este concepto, de esta idea de ser pueblo de Dios. Esta idea, recuerden, hasta el tiempo de Jesús era una idea muy propia del pueblo judío, ¿sí? Para ellos era una verdad y nadie más que ellos o fuera de ellos podía asumir esta concepción de ser pueblo de Dios. Pero a partir de, repito, de que la iglesia lo procesa esta idea de pueblo de Dios, la hace muy, digamos, la propia, incluso llega a haber un momento a finales del siglo y principios del siglo segundo, donde la iglesia va a decir, esto no está aquí, ¿verdad? Pero este es un dato interesante, que realmente Israel solo fue un intento, fue como un error necesario para llegar a realmente al pueblo de Dios que es la iglesia. En algún momento la iglesia, repito, va a asumir este concepto de pueblo de Dios, lo va a heredar y después incluso lo va a querer apropiar, o sea, exclusivamente me refiero. ¿Sí? Va a decir el pueblo Israel o judío ya no es pueblo de Dios, sino solo nosotros.
y incluso va a haber algunos escritos de principios del segundo siglo, donde muy comunes en la iglesia de ese tiempo, donde se dice, por ejemplo, que así como en el proverbio se menciona, no sé si usted, cuando habla sobre la sabiduría, si no estoy errado, en el capítulo 8 del libro de los proverbios, cuando habla de que la sabiduría estaba con Dios cuando construía el universo, o sea, la sabiduría estaba, como por decir, antes de la creación, según el proverbio. Así ellos en un escrito de esos tiempos va a decir que la iglesia se encontraba antes, en la imagen de una anciana, antes de que el mundo existiera. Y entonces va a venir a ser un tiempo incluso de disputa en quién es realmente el pueblo de Dios. ¿Sí? Va a haber un tema, sobre todo en los primeros, o en los padres de la iglesia que se les conoce, en decir, ellos siguen siendo pueblo de Dios o ya no son pueblo de Dios, refiriéndose a Israel y solo la iglesia, o ellos son parte y nosotros nos hemos sumado al pueblo de Dios. Bueno, el tema del pueblo de Dios, la idea de que la iglesia es pueblo de Dios, repito hermanos, es un proceso que se trabajó, que se entendió, que se analizó y se reflexionó a finales del siglo primero y se asumió. ¿Por qué se hizo esto? Bueno, aquí hay unos temas muy importantes. Primero, lo vamos a comentar, eh, tiene que ver con el tema del plan de salvación. ¿Sí? O sea, al asumir que la iglesia es pueblo de Dios, estamos asumiendo, vamos a mencionar más adelante, ahorita lo menciono muy rápido, que el proyecto de Dios, el plan de salvación de Dios, no se rompió ni digamos, fue un error, sino que todo estaba justamente para que esto llegara a darse, ¿sí? Para que la iglesia llegara a ser lo que es. Entonces, la idea es meter a la iglesia en ese proyecto salvífico, en esa historia de la salvación. Y lo segundo es que cuando se habla de pueblo de Dios, está muy vinculado con el tema de la santidad, con el tema de la elección, de lo apartado. Para la iglesia primitiva, hermanos, fue esencial esta idea de sentirse apartados, de sentirse diferentes, de saberse que eran distintos a todos. Esto fue un elemento crucial, muy importante, que permitió la adhesión, la cohesión y la firmeza de mucho de la iglesia, porque se asumieron como algo, como un pueblo propiamente distinto, un pueblo diferente, casi como el pueblo de Israel se asumió, pero sin caer en el extremo de sentirse exclusivos, ¿no? Sin embargo, sí había este sentimiento de cierta singularidad de parte del pueblo. Y entonces, por eso, de entrada, el pueblo de Dios se vuelve o la idea del pueblo de Dios, como que la iglesia es el pueblo de Dios, nos recuerda que la iglesia está unida al proyecto de Dios de salvación. O sea, no quiere decir que Dios le salió mal el proyecto con Israel y por eso dijo, bueno, ahora qué voy a hacer, bueno, pues a ver qué hacemos para arreglar esto que se echó a perder. No, hablar del pueblo de Dios, que es la iglesia, es hablar que hay un proyecto de Dios perfecto desde el principio y que Dios lo ha planeado como se ha dado. Y que entonces estamos en esa línea, estamos en ese camino de salvación que nos conecta con el pasado. Me refiero a la historia del Antiguo Testamento y pero que también, hermanos, nos conecta con el futuro, con las promesas que hacia el futuro Dios ha prometido en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo Testamento. Incluso en estos tiempos fue muy interesante, hermanos, y en esta lectura es muy interesante, dos personajes, bueno, varios en ellos, dos personajes muy importantes para hablar de esta verdad. Uno de ellos es Abraham y el otro es José, ¿sí?
Ustedes en este ciclo que se llama el ciclo de los patriarcas, en el Génesis, a los últimos 15 versículos del Génesis, bueno, la última parte donde habla sobre José, uno puede decir, bueno, es una historia interesantísima, es un personaje, es una historia muy bonita, eh, tan bonita que cuando la escuchamos, pues hasta nos puede hacer llorar, un hombre pues, que es fiel, ¿verdad? Pero ojo, este personaje, hermanos, eh, no entra dentro de una cuestión, este, digámoslo, sí, familiar o de una cuestión de las famosas listas de la descendencia. Si ustedes se fijan, la historia de José es una historia que bien podría estar o no podría estar en el texto bíblico y no de alguna forma sí podría alterar la situación, pero no del todo. Y su presencia, sí, a pesar de eso, es valiosísima en el texto bíblico. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se fijan, pues los tres grandes patriarcas que nosotros conocemos es Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Pero José no viene a encajar entre los patriarcas, José no viene a encajar dentro de los profetas, José no viene a encajar en ninguna de estas categorías. Entonces la pregunta, ¿qué es José? ¿Quién es José? O a más de que es un hijo de Jacob, ¿verdad? Y la historia que sabemos. Bueno, la idea de José, hermanos, es presentar al hijo de la obediencia, al aquel que se hace hijo de Dios por la obediencia, ¿sí? Por la escucha, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes se acuerdan, sobre todo esto se ve en toda la vida de José, pero por ejemplo, cuando José está a punto de, bueno, que es vendido a Potifar, ustedes conocen la historia, y hay una mujer, la esposa de Potifar, que lo acosa, ¿no? Quiere, ¿no?, estar con él, pero José se mantiene en unos ideales que para ese momento, hermanos, pues no están del todo o no estarían del todo bien establecidos. Me refiero a, por ejemplo, no tener esta idea de, pues, meterse con la mujer del otro, ¿verdad? Esto va a estar establecido hasta de manera concreta hasta el tiempo de Moisés, ¿sí? O sea, todavía no hay un mandamiento concreto que regule que sea un pecado, que sea un problema meterse con la mujer del prójimo, ¿cierto? Al menos en la escritura, ¿no? Sin duda, había algunas reglas en general, pero eran muy laxas y eran muy generales. Sin embargo, si se fijan, José se vive una forma de valores muy éticos, o sea, muy concretos, ¿no? Es un hombre leal, es un hombre que no cae en esta provocación, es un hombre que prefiere decir la verdad, es un hombre que es honesto, es un hombre, en pocas palabras, que atiende a Dios y que cuando no hace algo no lo hace porque teme a Dios. Entonces, José va a ser, a pesar de que no hay nadie, incluso no va a aparecer en las 12 tribus de Israel, no tiene, a pesar de que era uno de los 12 hijos, pero sus dos hijos van a ocupar su lugar y el lugar de uno más, pero él no va a aparecer en las 12 tribus de Israel. Y entonces la pregunta es, ¿cómo un hombre, como un joven, que era José, tiene un estándar ético, moral, espiritual tan elevado que le impide meterse con la mujer de Potifar, que le impide ser deshonesto al rey, que le impide robar, que le impide
faltarle a sus amigos, que le impide, o sea, es un hombre que, que es obediente, ¿sí? Que es obediente a Dios por, no porque venga en sus genes, no porque sea algo establecido, sino por la obediencia, ¿sí? Ya esto creo que lo hemos revisado, lo hemos platicado, pero esto se ve más claro cuando se compara el relato de Judá y Tamar y el relato de José y la mujer de Potifar. En el capítulo 38 y 39 de Génesis, si ustedes los leen, ahí hay un relato paralelo. Judá, el que de donde va a venir el pueblo judío, el famoso pueblo judío, el hermano mayor de José, en esa historia de Tamar, es un hombre que a pesar de que ya es un hombre viejo, valga la expresión, o sea, es un hombre maduro, que ya tuvo esposa, hijos, no es un hombre justo y que le da lo mismo meterse con una mujer o no. O sea, a diferencia de José, que al ser un joven, un mozo, tiene los valores de Dios bien grabados en su mente y en su corazón y es hijo de Dios por la obediencia. Por eso ahí hay dos figuras. El Judá, repito, que se representaría el pueblo de Dios por sangre, todo el linaje, y José, que representa a todos los hijos de Dios, a todo el pueblo de Dios, que no es pueblo por sangre, sino por obediencia. O sea, aquel que obedece a Dios es hijo de Dios. Entonces, esa es la imagen de José. La otra imagen, obviamente, pues va a ser Abraham, ¿verdad? El famoso hombre que va a creer en Dios así, de manera por oír, o sea, oye a Dios, le cree a Dios y le obedece a Dios. Entonces, Abraham también va a ser muy interesante porque Abraham, aunque es padre de la nación de Israel, pero él como persona obviamente no era judío, no era israelita, ¿no? Era un hombre entre la realidad de su tiempo. ¿Y por qué se vuelve un hombre tan insigne? ¿Por qué se vuelve el padre de la fe? Imagínense, el padre de la fe, o sea, el hombre más autorizado para hablar de la fe, el hombre por excelencia en la fe, por la obediencia, por escuchar a Dios y obedecer. O sea, Abraham va a ser, junto con José, un linaje de hijos y muchos otros personajes que no fueron pueblo de Dios por su linaje, sino por su obediencia. Y entonces, en este sentido, la iglesia se asume y dice, ok, nosotros no somos judíos, no somos el pueblo pasado, pero no solo ese pueblo de Dios, el pueblo judío o israelita, es el único, sino que desde el principio ya existían hombres que eran parte del pueblo de Dios sin ser necesariamente y de manera directa del linaje de determinada persona. Entonces, esto es muy importante, repito, hermanos, porque la iglesia está procesando su comprensión de lo que significa ser pueblo de Dios. ¿Sí? Qué otras cosas nos enseña? Permítanme, ¿qué otras cosas nos implica cuando hablamos de, de la realidad de el pueblo de Dios? Bueno, como les decía, es la continuidad de Israel, ¿sí? Y como Israel no, y aquí ojo muy interesante, no con la condición étnica, hermano, ¿sí? Sino con la promesa divina, que es muy importante comprender esto. Israel, y bueno, no se los escribí aquí porque iba a ser demasiado, pero Israel, hermanos, es un pueblo especial por la elección de Dios, no por ellos mismos. ¿Sí? Israel no es especial por ellos mismos. ¿Sí? Hubo un tiempo en que la iglesia, nuestra iglesia, este tiempo que decía unos hermanos que le conocen como
el tiempo de filo judío, que es un tiempo donde la iglesia amaba el judaísmo y creía tener en el judaísmo, o sea, que los judíos tenían como un elemento especial y a veces decíamos, sí, por eso Dios los bendice y les va tan bien en el mundo, porque Dios los bendice, es que tienen algo especial ellos. Y algunos hermanos siguen teniendo esta idea que no es mala, ¿verdad? Sin embargo, no es del todo exacta. El pueblo de Israel no fue en ninguna medida especial porque ellos fueran pues los mejores. Es más, en uno de los textos de los profetas, el Señor les redarguye, les dice, tu padre fue un eteo y tu madre una ferecea, o a la inversa. Dice, serás el peor de todos los pueblos. Y los describe de manera muy fuerte y dice, y estabas tirado en tus sangres, ¿verdad? En Ezequiel describe esta imagen terriblemente fuerte. Y si yo te levanté, pues, te ibas a morir ahí tirado, yo te levanté y te limpié. O sea, ¿por qué? Porque el pueblo, estas reflexiones llegaban con los profetas cuando el pueblo creía que era lo mejor y que de él por sí mismo dependía. Y Dios le recuerda, no, en ti no radica absolutamente ninguna virtud. La virtud radica en Dios. Y eso es lo que la iglesia también nosotros no debemos olvidar. Cuando hablamos de que continuamos la idea de Israel, es que continuamos la idea de saber que depende de Dios nuestra condición de ser pueblo, no de nadie más, no de nosotros, ¿no? Nosotros usamos el concepto de la gracia de Dios y decimos es la gracia de Dios, su gracia, que nos ha hecho parte de su pueblo, que nos ha hecho pueblo, no nosotros. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque hubo un tiempo que se ha disminuido también, pero hubo un tiempo en el que, esto hace poco, unos 10 años tal vez, que muchos hermanos y mucha gente cayó en la idea equivocada de decir, no, es que hay que parecernos a los judíos, ¿no? Y muchos hermanos empezaron a caer en esta idea de que no, tenemos que hablar en hebreo, tenemos que decir los nombres de Jesús en hebreo, porque entonces solamente así le vamos a agradar a Dios, solamente así Dios nos va a escuchar. Y esto es una falsedad, eso es una mentira, ¿no? Porque repito, lo que nos hace especial no es el idioma, no es la realidad ahora de que seamos iglesia, de que el Evangelio esté en nosotros. No, lo que nos sigue siendo especiales es que Dios nos haya mirado con gracia y nos llame delante de Él. Entonces, también como iglesia hoy nosotros establecemos esta comunión profunda entre el pueblo de Israel y nosotros como iglesia, pero sobre todo reconocemos la fidelidad de Dios, reconocemos las promesas a Abraham y nos entendemos como una nación escogida. ¿Por quién? Por Dios y destinada a ser luz para las naciones. Y esto es bien también muy importante, compartimos con Israel, hermanos, por eso somos pueblo de Dios, la misma tarea, la misma encomienda. Israel, dice el libro del Éxodo, que Dios lo llamó para ser de bendición a las naciones. ¿Sí? Jesús va a decir que la iglesia debe ser sal y luz de la tierra. O sea, el pueblo de Dios tiene una tarea misional, o sea, tiene una función misional de salir, de no quedarse. O sea, el error del pueblo de Israel no fue otro, sino equivocarse y quedarse para adentro, ¿verdad? Ensimismarse. Y por eso la iglesia, cuando tiende a cerrar sus puertas, está firmando su sentencia de muerte. La iglesia es una iglesia que en su naturaleza, en su percepción, en su esencia, en su comprensión y en su autodeterminación es un grupo que tiene que ir hacia afuera,
que tiene que salir. De ahí la famosa comisión de Jesús, que no es algo que Jesús, digamos, nuevo en un sentido. De ahí la venida del Espíritu, ¿verdad? Que les dice a los discípulos, ahora sí vayan a las naciones, empezando por Samaria, por Galilea, por toda esa región hasta el fin del mundo, ¿verdad? Y entonces, el hablar de pueblo de Dios es decir, continuamos esta elección de Dios, reconocemos su gracia, reconocemos su misericordia, reconocemos que somos parte del proyecto, del plan salvífico de Dios, pero también reconocemos que somos llamados como ellos a hacer sal y luz de la tierra, hacer bendición a los demás, pero además también somos llamados a salir a el mundo. Somos llamados, hermanos, a ir hacia el mundo. ¿Sí? Entonces, podemos decir que por eso que Pablo y algunos otros escritores del Nuevo Testamento hablan de esto, ¿verdad? Del antiguo pacto y del nuevo pacto en Cristo. Y cuando se hace referencia a estos conceptos, se está hablando como una idea completa. Cuando se dice antiguo pacto, no se dice en sentido peyorativo, en el sentido de que no sirve, sino que es algo previo a algo nuevo que habrá de venir, pero que es parte de, porque ese nuevo no se entendería sin el anterior, ¿sí? Y que, eh, y que Israel, al igual que la iglesia, pues es parte del el pueblo de Dios, ¿sí? ¿Qué otra cosa, hermanos? ¿Qué otra cosa aprendemos de esto? ¿Sí? Eh, Ser parte del pueblo de Dios no es un privilegio otorgado por el mérito humano, ya dijimos, es una elección gratuita de Dios, un llamado a la santidad y a la misión. La elección no es pasiva, sino que implica un llamado activo. Dios elige a su pueblo para que le sirva y lleve su mensaje de amor y esperanza al mundo. Este llamado no es solo para individuos, sino para la iglesia en su conjunto como un cuerpo unido en Cristo. Y si se fijan, aquí se van entrelazando algunos conceptos como el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Hemos mencionado y que en ese momento la intención de hablar del cuerpo de Cristo tenía que ver con la funcionalidad de la iglesia y con sus dones. En el caso de lo que estamos diciendo ahorita del cuerpo de Cristo, en este sentido, hermanos, lo que decimos es precisamente que reconocemos que Dios mismo es el que ha hecho la elección, Dios nos ha llamado y que, como hemos dicho, no recae en el mérito esta elección, esta distinción. ¿Sí? Entonces la iglesia, al igual que el pueblo de Israel, no tienen un mérito en sí mismos, sino el mérito de la fe. Si algo podemos jactarnos o pudiésemos jactarnos, no es en lo que hacemos, sino en lo que hemos creído. Porque es gracias a la fe que podemos entender, acceder y ser receptores de esta bendición, de este llamado y de esta gracia. Entonces, como iglesia también tiene esta situación. Además, como decíamos, esta elección implica un llamado activo, o sea, Dios nos ha llamado para salir, para nos ha apartado, y aquí sí debemos comprender la santidad en esta idea, hermanos, ¿sí? La iglesia mucho tiempo comprendió que la santidad era apartarnos del mal, del pecado. Se asumió que eso era la santidad, no pecar o alejarse de lo más posible del pecado, ¿no? Pero lo que se nos olvidó comprender es que esa concepción, si bien no es del todo mala, no tiene, repito, no es negativa, pero no cumple el propósito de Dios. No cumple
esta intención de asumirnos como pueblo de Dios. Y sobre todo, no se relaciona con la intención de la elección de Dios. La elección es esa santidad, o sea, somos santos porque Dios nos apartó, esa elección Dios nos apartó, pero con una finalidad, para hacer una tarea específica, ser sal y luz de la tierra o ser de bendición a las naciones, en el caso de Israel. Entonces, este llamado a la santidad, esta santidad, no es que tan buenos seamos, que esa es la idea tradicional, no depende de qué tan bien me porte, porque volvemos, repito, y en ese momento cuando caemos en esa idea, se hace contradictorio, porque entonces el mérito ahí termina siendo mío y no de Dios. No significa, claro, que estemos llamando a darle rienda suelta a la vida de pecado, ¿verdad? Para nada, pero sí enfatizar la idea de santidad que hasta hace algún tiempo entendíamos como la ausencia de pecado, que, repito, en nuestra condición humana es imposible, y segundo, no tiene que ver, que contradice la acción de la elección de Dios. Hoy lo hemos comprendido que es cierto. Dios nos ha hecho santos, Dios nos ha elegido y nos ha apartado, pero para una tarea. O sea, yo me santifico más, no entre más soy bueno, entre más soy especial y no me contamino con nada. No, yo soy santo en la medida que me consagro al llamado de Dios, a la misión de Dios. Y no solo yo lo digo en el plano individual, pero en el plano comunitario debemos entender. La iglesia se santifica, se vuelve santa, no en la medida que como estos grupos de muchos grupos, ¿verdad? Por no mencionar algunos, que usan faldotas y se apartan del mundo como los Amish y otros grupos, pues muchos grupos. La iglesia se santifica en la medida que se consagra la misión de Dios, porque para eso Dios nos llamó y en eso radica la santidad. Entonces, no es santa porque sea buena, es santa porque cumple la misión de ser iglesia, la tarea que Dios le dio. Eso hace a la iglesia santa. ¿Sí? Y esta tarea, repito, como Jesús le dijo a sus discípulos, como el Espíritu impulsó a los discípulos también en el Pentecostés, es ir y anunciar, en este caso, el reino de Dios en el amor al prójimo, ¿sí? En hacer un mundo mejor, un mundo más justo, más bueno, luchar contra estas realidades de opresión, de injusticia, de maldad, de violencia en todas sus manifestaciones. La iglesia, en la medida que se consagra a esta tarea, se vuelve una iglesia más santa y corresponde al llamado o sí, de una forma corresponde al llamado que Dios le ha hecho. Y entonces, eh, esto es muy interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque también el tema de como les decía, de la elección, o perdón, del pueblo de Dios, asumir la iglesia como pueblo de Dios, es rescatar un tema interesantísimo del Antiguo Testamento, que es el tema de la alianza, ¿no? Que es, es un tema, hermanos, maravilloso, maravilloso, maravilloso en el Antiguo Testamento, ¿no? Y que bien puede ser la descripción propia del Evangelio, ¿no? De lo que hoy nosotros llamamos como Evangelio, ¿sí? Esta relación entre Dios y su pueblo se basa en la alianza. ¿Qué es la alianza? Es este convenio, digamos, esta relación, este acuerdo que Dios hizo con el pueblo en el Éxodo, ¿verdad? Cuando Dios lo llamó y cuando Dios con Moisés habló y hizo un pacto de amor y de fidelidad de Dios para con él. Y entonces, esta idea de la alianza, hermanos, por ejemplo, ocupa, por ejemplo,
ya algunos años, bueno, no sé, muchos años o varios años, se trabajó todo una teología del Antiguo Testamento a partir del concepto de la alianza. Hay un escritor, un teólogo que se llamó, bueno, que se apellidaba Exron, y él tiene un texto de la teología del Antiguo Testamento desde la alianza. ¿Y qué es la alianza? Repito, hermanos, es este acto de que Dios se compromete con su pueblo y ellos se comprometen, ¿sí? No es un contrato, no es un convenio de iguales, sino es alianza porque esto se daba entre un poderoso y un pequeño. No era entre iguales, sino era entre un señor, o como se llamaba, un hombre un respetado, un hombre que tuviese recursos, economía, y un inferior, donde obviamente digamos, el personaje mayor, el personaje grande, importante, se comprometía con cuidar, con atender, apoyar. Esta idea perdón, incluso de los padrinos, que en el mundo de muchos de México, por ejemplo, participan, o es una cuestión muy conocida de los padrinos, ¿verdad? Es una idea que viene de patrón o de patrono, que viene, y esta a su vez del Nuevo Testamento o del tiempo de Roma, ¿no? Del pater family y del Señor, que estos eran convenios que se hacían desde ese tiempo, incluso antes, refiriéndonos al Antiguo Testamento, también se hacían muy similar. Entonces, el pequeño le ofrecía devoción y lealtad al mayor y el mayor ofrecía su cuidado, su protección, y apoyarlo en todos los aspectos, ¿sí? Sin embargo, y a pesar de que este concepto de alianza describe la relación de Dios con el pueblo, realmente va a ser superado en mucho y va a ser mucho más profunda la relación de Dios y más fuerte su comprensión de Dios para con este pueblo. Entonces, la iglesia, de alguna forma, hermanos, rescata, ¿no? De parte de Dios este llamado. Hay un pacto de amor de parte de Dios para el Antiguo Testamento en esa alianza que Dios hizo y que la garantía de la alianza es su nombre, ¿sí? O sea, su honor de Dios. Pero para la iglesia, hermanos, la garantía de esa alianza que Dios hoy hace con el pueblo de Dios, con este pueblo que es la iglesia, es nada más y nada menos que su Hijo Cristo Jesús. Entonces, si Dios, o mejor dicho, si alguien es capaz de hacer un convenio con alguien y es capaz de poner como prenda algo tan valioso, es porque es importantísimo para la persona, ¿sí? O sea, si alguien va a hacer un convenio y pone repito, como garantía en este caso, algo muy preciado, entonces la otra persona tiene la seguridad de que este convenio se va a cumplir. Entonces, en el caso de la iglesia, hermanos, nosotros tenemos la gran promesa, dice Pablo, del Hijo de Dios. O sea, Dios puso en prenda de esta relación de iglesia, pueblo de Dios o no pueblo de Dios, con Dios a su Hijo Cristo Jesús. Entonces, si usted cree que Dios no se toma en serio esto, si usted cree que Dios nomás nos mira o que juega con nosotros o que no le es tan importante, yo creo que no es así. Porque si estuvo dispuesto a que Jesús, su Hijo, su unigénito, tuviese que pagar, tuviese que estar
como prenda de muestra de este amor y de su fidelidad, pues es porque en verdad Dios se lo toma muy, muy en serio. Los que no nos tomamos en serio esta relación, este tema de la consagración, de la elección de Dios, somos nosotros, la iglesia. Pero de que Dios, hermanos, se toma muy en serio o de el que nosotros podamos ser esa iglesia, les aseguro que el Señor lo toma. Entonces, en este sentido, como les decía, la iglesia se comprende así. La iglesia es pueblo de Dios porque han sido de una alianza, de un pacto de amor que fue en una cruz y el precio no fue un animal, sino fue el mismísimo Hijo de Dios como prenda de esta alianza, como prenda de fidelidad. Entonces, díganme si no, Dios nos ama, díganme si creen que Dios tiene un pueblo más amado o menos amado. ¿Alguien cree que Dios ama más a los judíos o que Dios tiene preferidos, ¿no? A este grupo, a, esta, a este pueblo? Pero la pregunta sería, ¿Cristo Jesús o nosotros como cristianos tenemos o asumimos y hemos apropiado la muerte de Jesús como una muestra del compromiso de Dios, del gran compromiso de Dios y como una muestra de su gracia para con nosotros? Entonces, díganos, o yo les diría, díganme si Dios está o no comprometido con nosotros, si Dios cree en su iglesia o no, si Dios ama a la iglesia o no, si Dios confía en la iglesia o no. Entonces, si en algún momento, como aprovechando la oportunidad, viene a decirle, no, es que la iglesia no, es que Dios ama pues, al pueblo de Israel, tienes que hacer esto. Entonces, solo recuerde, Dios por su iglesia eh, mandó, como dice el canto, a morir a Jesús por nosotros. Entonces, creo que en ese sentido que nuestro compromiso, si bien no es mayor, pero sí igual, idéntico, al menos en esencia y de importancia, el que Dios hizo con Israel. ¿Sí? Y bueno, para cerrar, eh, Dios no solo promete su presencia y su ayuda a su pueblo, sino también el cumplimiento final de sus promesas. Por eso también el ser pueblo, hermanos, implica creer a Dios en las promesas que Él ha dicho y vivir en función de esas promesas, ¿verdad? Mucho mal nos ha hecho reflexiones o afirmaciones que hemos escuchado de personas, ¿verdad? A veces de la iglesia y otras muchas veces afuera, la mayoría afuera. Esta idea de que pues lo pasado, el Antiguo Testamento, pues ya fue, ya se quedó ahí atrás, ¿no? Y las promesas de Dios no debemos verlas como promesas. Eso está de alguna forma, a veces bien intencionado, pero no es del todo correcto. No debemos olvidar, Dios también ha prometido todo esto a la iglesia, a nosotros, a los que hemos creído en su nombre, ¿sí? Y Él ha prometido, y me refiero específicamente a las promesas del cumplimiento de Dios, a todas y en especial a la que tiene que ver con el reino de Dios, con el gobierno de Dios, con el señorío de Dios. Y de ahí la importancia de ser pueblo de Dios, porque solo un pueblo puede ser gobernado y solo este pueblo puede vivir en una realidad como comunidad, como un territorio, como un pueblo. Entonces, nosotros como iglesia estamos llamados, ¿verdad?, a creer en las promesas de Dios, hermanos, de verdad, ¿sí? No solo en las que nos convengan, no solamente en las que nos llamen la atención o en aquellas, o incluso hay gente que no cree en las promesas de Dios, sino, o por el contrario, nosotros
somos llamados a creerlas, a vivir en función de eso, a anhelar que nuestro Rey y nuestro Dios venga a gobernar, ¿verdad? Que la iglesia no olvide el famoso Maranata del Apocalipsis con el que cierra la Biblia. Amén sea así. Ven, Señor Jesús. La iglesia sigue esperando a su Señor. La iglesia sigue confiando. Como pueblo de Dios no tiene un gobernante que sea perfecto, ni habrá, ¿verdad? Aunque algunos se esfuercen por hacerlo, pero no puede haber en esta realidad, en este mundo, un gobernante que cumpla al 100% con la promesa de Dios, de una vida justa, de un pueblo, de una vida sin discriminación, sin alienación, sin tantas cosas más que la venida y el gobierno de Dios. ¿Sobre quién? Sobre su iglesia, que es su pueblo. Y, ¿por qué no? O probablemente también sobre este pueblo de Israel. Eso no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero solo Dios en su misericordia sabrá qué pasará con los demás. ¿Sí? Y bueno, la iglesia, repito, la iglesia como pueblo de Dios está llamada a vivir con esperanza, sabiendo que Dios cumplirá todas sus promesas y que la victoria final será. ¿Sí? Por eso en el Apocalipsis, hermanos, la idea de la iglesia que sufre, pero que al final vence, es la temática que aparece en este libro, el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, pues, hermanos, con esto cierro la exposición. Espero que, repito, esto nos sirva, nos haga buscar, nos haga estudiar un poco más y reflexionar sobre esto. ¿Sí? Y bueno, la idea de la iglesia como pueblo de Dios. Y muy bien, hermanos. Pues eh, vamos a abrir espacio pues para preguntas, para comentarios, para dudas, en este momento, por favor. Voy a antes a dejar de grabar, para que lo tengamos guardado.